Y ahora les cuento la historia número 2. Una vez que yo hice mi posgrado en ginecología y obstetricia, eh, todos saben que mi papá es un obstetra ya retirado, mi padre aún vive. Y cuando terminé mi posgrado, llegué a su consulta y tenía un espacio para mí. Mi papá tenía un espacio para que yo pudiera trabajar. El consultorio que todavía tengo allí me ayudó a montarlo él. Y recuerdo que el primer día que yo llegué, le dije a mi papá: ok, papá, entonces lo que vamos a hacer es que yo voy a traer a mi secretaria para que ella me anote los pacientes y me llamen cuando haya pacientes. Del resto, yo voy a hacer alguna otra cosa. Ya veremos cómo me va. Y recuerdo que mi papá en ese momento agarró y me dijo: no, ya va, un momento. O sea, aquí el jefe soy yo. El horario de entrada a este consultorio es a las 8 de la mañana. Vas a trabajar hasta la 1 de la tarde. Luego tienes una hora para comer. Te incorporas a las 2 de la tarde. Y luego salimos 6 de la tarde si no hay pacientes. O hasta que veamos el último paciente, que puede ser a las 7 u 8 de la noche. Yo al principio pues pensaba que eso no se iba a dar, porque no tenía sentido que yo pasara el tiempo sin pacientes ahí, sin hacer nada. Y recuerdo que el primer día que intenté irme, mi papá me sentó y me dijo: no, el horario de trabajo es rígido y no es negociable. Ya te dije, 8 de la mañana, 1 de la tarde, 2 de la tarde, 7 de la noche. Y si no tengo pacientes, ¿qué debo hacer? Entonces recuerdo que agarró y me dijo: pues te pondrás a estudiar, te pondrás a leer. Lo cierto es que al principio yo no tenía pacientes, por supuesto era un completo desconocido. Todo el mundo prefería verse con mi papá y no conmigo, que yo era un médico joven. Y el primer libro que me leí desde el principio hasta el final fue El Calen. El Calen, la tercera edición, lo leí completo sin omitir ninguna sola página. Luego de ese libro pasó el Twinning por mis manos, el Peter Twinning, un libro espectacular de malformaciones congénitas escrito por unos médicos ingleses. Y luego de eso pasaron los 2 libros de Bajo Arenas, y así fueron pasando libros y libros y libros y libros, hasta que en ese periodo de tiempo logré aprender muchas de las cosas que ahora sé. Las aprendí en mis horas de ocio, de no tener pacientes y de tener paciencia para que el momento de tener pacientes llegara. En este momento, yo a veces, en los últimos años, he intentado trabajar con algunas personas que han ido a mi consulta. Médicos de mi especialidad, médicos de otras especialidades. Y me llama mucho la atención que pretenden o pretendemos que los pacientes lleguen solos. Dejar a la secretaria ahí sembrada, que la secretaria esté enviándonos mensajes si un paciente llega, pero nosotros nos vamos a hacer cualquier otra cosa. Es posible que seas exitoso haciendo eso en tu consulta, pero también es posible que pierdas la confiabilidad de los pacientes. A los pacientes les gusta llegar y conseguir el médico ahí. A los pacientes les gusta llamar y que les conteste. A los pacientes les gusta saber que si tienen una emergencia en la calle van a llegar a tu consulta y te van a conseguir. Además, que recuerden que, si bien es cierto, mucha gente trabaja de forma honesta, hay secretarias que pudieran no llamarte porque si un paciente llega a las 5 de la tarde y su horario es hasta las 5 de la tarde, pues eso le va a truncar su hora de salida. Mi mejor consejo, yo creo que la mejor enseñanza que yo pude aprender de mi papá fue, primero, tener una disciplina, y quienes lo conocen saben que mi papá es una persona rígida, inflexible, y que eso me creó una rigidez en mi forma de trabajar y de hacer las cosas que hasta ahora me acompaña. Y lo segundo es que me llevó a leer tanto que aprendí muchísimo, pero muchísimas cosas que ahora me están sirviendo. Luego les cuento algunas otras anécdotas interesantes. A veces es importante no solo compartir lo que nos pasa en el diagnóstico prenatal, sino algunas vivencias que pueden servir a otros.